El gobierno de la presidenta es bastante intenso. ¿Quién es más intenso? ¿Andrés Manuel López Obrador o la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues tienen sus estilos, pero la presidenta es demasiado detallista. El presidente en un momento dijo que él era fresa ante la presidenta y que íbamos a trabajar mucho, y sí estamos trabajando mucho. ¿Y si era fresa Andrés Manuel López Obrador como presidente, como jefe? No, tampoco. No. Era bastante exigente, pero sacamos adelante las tareas afortunadamente con él y aquí seguimos. A ver, es más intensa la presidenta, más detallista, dice secretaria. Andrés Manuel López Obrador como presidente soltaba más, es decir, daba una instrucción y se ejecutaba, y la presidenta de México actual es más detallista. ¿En qué consiste esto? Bueno, no hay que olvidar que ella es científica. Entonces todo tiene un método, todo tiene que revisarse con mucho detalle. A mí la presidenta me admira porque de repente nos pregunta cosas y nos toma la computadora y ella hace el Excel y revisa el Excel. El presidente era de otro estilo, los objetivos se cumplieron de igual manera, pero la presidenta tiene eso. Recordar también que pues fue maestra, sí, y tiene esa disciplina permanente. El presidente también, y ahí están los resultados de su gobierno, pero son dos estilos distintos de los que hemos aprendido también mucho. Ustedes anuncian, yo me acuerdo mucho que platicamos aquí cuando iban a empezar el programa de consultas casa por casa, lo conversamos, bueno, no en este foro, sino en el otro que tenemos aquí a un lado, y conversamos mucho sobre qué es lo que iba a significar el ir a las casas, platicar con adultos mayores sobre todo, toda esta idea de llevar la salud casa por casa. Y recuerdo que decía usted, pues va a ser es un contacto directo que en muchas ocasiones nadie se imagina, que también incluso incluye, pues es gente que quiere conversar muchas veces, sí. Los trabajadores de bienestar, pues tienen que hacerla muchas veces pues hasta de psicólogos con la población, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Presentaban datos en la semana, secretaria. Sí, pues el programa es en verdad el más ambicioso del mundo en materia de prevención de la salud. ¿Por qué a los adultos mayores y a las personas con discapacidad? Bueno, pues porque son quienes tienen mayor prevalencia de enfermedades o por la condición de discapacidad, que puede ser de una o múltiples discapacidades, necesitan pues más atención médica. La presidenta lo planteó como un refuerzo a la seguridad social de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Hoy reciben su pensión, pero también requieren que se garantice la salud. Hemos ido construyendo este sistema de seguridad social para quien no tiene, a través del Seguro Social o del ISSSTE, acceso a este derecho. Entonces, el programa se planteó que médicos, enfermeras visitaran de manera domiciliaria a todos los derechohabientes de estas dos pensiones, más de 13 millones de personas, y que recibieran esta atención preventiva. ¿Y qué estamos haciendo? Primero hicimos un censo para ver cómo se sentían, y en estas pláticas que el secretario de Salud siempre me dice que son terapéuticas. Sí. En Japón hay experiencias donde los jóvenes van a platicar con los mayores. Y en realidad lo que estamos haciendo, nuestros servidores y servidoras de la nación, la mayor parte son muy jóvenes, y platicaron con ellos 1 hora, hora y media, 2 horas. Y la conclusión desde la parte social que se aplicó en el censo es que nuestros adultos mayores quieren estar acompañados, no quieren sentirse hechos a un lado o alguien que está solamente para ser cuidados. Ellos tienen mucho que aportar en general a la comunidad. Y ahora, ya pasando esa etapa, bueno, iniciaron desde junio pasado las visitas con las enfermeras. Ya hemos hecho 11 millones de consultas domiciliarias, donde se pregunta la historia clínica, todo lo que es sus enfermedades, cómo se sienten, se les toman los signos vitales, muestras y demás, que nos permitan hacer una evaluación de la condición de salud.
Y en estos recorridos hemos encontrado pues situaciones muy difíciles, personas en estado muy precario en materia de su salud, en postración o en abandono, y que les hemos salvado literalmente la vida, porque inmediatamente se reporta a nuestra línea de atención que tenemos interna para las enfermeras. En esa línea hay médicos que les ayudan a evaluar si la servidora de la salud es enfermera y no médico. Llaman, está un médico de respaldo y le dan los auxilios para una atención emergente. Paralelamente se piden los auxilios como una ambulancia o lo que se necesite, y trasladamos a las personas, y han sido atendidas todas en todos los niveles de los hospitales, ¿no? Sí, es complejo en zonas urbanas, en megalópolis como es el Valle de México, pues es mucho más complicado atender por parte ya no solo de una enfermera, sino de un médico a una persona en situación de postración que tiene dificultad para moverse. ¿Cómo pueden llegar los apoyos, estas visitas, digamos, a lugares tan remotos como la Sierra Tarahumara, o en los Altos de Chiapas, o en la montaña de Guerrero? ¿Cómo se instrumenta un programa que es muy noble, pero que sea para ser efectivamente eficaz con las personas más vulnerables, particularmente los adultos mayores? Sí, esto es muy importante porque los adultos mayores de las zonas rurales, si tú comparas el estado de salud de quienes viven en zonas urbanas y en zonas rurales, pues evidentemente es más precario el de zonas rurales y requieren mayor atención, y por eso estamos llegando hasta el último rincón del país. A veces tenemos dificultades en tener médicos o enfermeras en esas regiones, porque pasa lo que en el sector salud, ¿no? No quieren ir a trabajar lejos, sí, porque es complejo también para ellos, pero lo que hemos estado instrumentando son brigadas de nuestros servidores de la salud, y llegamos en brigada a la comunidad. Pero tenemos muy buenas noticias porque, por ejemplo, en Chiapas, que es de los estados que tienen mayor carencia en materia de salud, estamos en primer lugar de atención en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla. Hemos avanzado muy bien, porque también hay mucha disposición del personal, que de verdad la tarea es muy loable. Y van a visitar a las personas hasta la última ranchería, si haya 3 casitas, van a visitarlos. Y lo que hacemos posterior a esta primera visita ya es iniciar la segunda respecto con una estrategia determinada. Una vez que levantamos la historia clínica, definimos 4 grupos de atención. Quien tiene una enfermedad y la tiene controlada o no tiene ninguna, quien tiene 2 enfermedades y las puede tener controladas pero tiene más de una enfermedad, quien tiene comprometida su autonomía, es decir, que no se puede mover con tanta libertad, se mueve pero con alguna limitación, pero el cuarto es quienes están postrados. Con esta clasificación iremos cada 15 días, cada mes, cada 4 meses, cada 6 meses. Por ejemplo, quienes están sanos los visitaremos 2 veces al año, y dependiendo de su condición los vamos a visitar para que tengamos una visita recurrente respecto a su estado y mantener pues este seguimiento. Y también en meses próximos vamos a empezar a dotarles de sus medicamentos. Hicimos ya el piloto en el Estado de México con las farmacias del bienestar, que dicho sea de paso es importante aclarar que es el abastecimiento de medicinas a los adultos mayores y a las personas con discapacidad del programa de salud Casa por Casa. Diferente al IMSS, al ISSSTE, al sistema de salud. Así es, la idea aquí es que pues todo lo que ya sabemos que establece o que ha dado a conocer siempre las encuestas nacionales de salud, las 2 enfermedades más prevalentes en los adultos mayores son la diabetes y la hipertensión. Uh-huh. El cuadro de medicamentos que se preparó son 22 medicamentos
que cubren el 95% de la población que estamos atendiendo, porque o tienen diabetes, o tienen hipertensión, o tienen las dos. Entonces, con este cuadro de medicamentos vamos a atender estas dos grandes enfermedades que además derivan en otras, como la diabetes, que puede incapacitar, generar ceguera, el pie diabético, de tal manera que el cuadro está diseñado después de hacer todo el estudio de la información que se ha recabado, y se determinó que este cuadro atiende pues al 95% de las necesidades de medicamentos de los adultos mayores, sin menoscabo que puedan requerir otros medicamentos por otros padecimientos, pero es muy fundamental atender estas dos enfermedades. Le llegan siempre muchos mensajes, cuando hablamos de temas de salud. Sí. Y se entiende porque, pues, en su momento hablamos del Seguro Popular, de cómo su desaparición provocó que la gente de repente pensara que se había acabado. En realidad no se acabó, pero mucha gente lo manifestó ya creo que en la ENSU, ya en la encuesta, ya lo manifiestan y sale, digamos, como una carencia la salud. Y obviamente siempre hay, pues es un sistema abatido por años de neoliberalismo. Y siempre hay muchas preguntas en ese sentido. Por ejemplo, nos preguntan aquí, dice alguien que se llama Solvay GM, dice que él está en Querétaro, que si ya van a estar ustedes en Querétaro porque él en un domicilio tienen un adulto mayor y una persona con discapacidad. ¿Qué pasa en Querétaro? Sí, ya estamos en todos los 32 estados de la República. Llevamos 11 millones de consultas, todavía nos faltan 3 millones para levantar la historia clínica. Sí. Donde ya acabamos la primera consulta, ya vamos a iniciar la segunda. Solo que nos tenga paciencia. También recomendarles que cuando vivan en un fraccionamiento, cuando vivan en un lugar donde está cerrado el acceso, sí sería importante que al policía, al vigilante le digan si vienen los de Salud Casa por Casa, que van muy bien uniformados, llevan su maletín, que es muy característico del programa, pues que les den acceso, porque luego batallamos un poco en los accesos, y los adultos mayores luego nos mandan por redes sociales, nos llaman a la línea de bienestar, que nos están esperando, y vamos, y ya ellos nos dan el acceso y todo. Pues el trabajo en campo tiene a veces esas dificultades, pero que sepan que estamos en los 32 estados de la República. ¿Qué sería lo mejor para por ejemplo, hay varias preguntas en ese sentido? En Hidalgo también dice que pues les faltan medicamentos, etcétera. ¿Qué les recomienda? ¿Comunicarse a qué líneas? En el caso de quienes todavía no llega la visita de Salud Casa por Casa, se pueden comunicar a la línea de bienestar. Esto es el call center donde atendemos todos los programas de bienestar, y con mucho gusto ahí tomamos los datos y mandamos a la servidor de la salud. Ellas tienen asignada un territorio, dividimos el país en 26,000 zonas, y cada quien tiene una zona de trabajo. Atiende promedio a 500 beneficiarios en sus consultas y todo, y la verdad lo han hecho muy bien. Y bueno, vamos avanzando. Es un reto muy importante, no es un programa sencillo. Les digo que la presidenta... Muchas visitas. Sí, con toda firmeza afirmó que vamos a cumplir. Vamos a ir a un corte muy pronto y volvemos con más información. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas en Canal 11, y le preguntaba hace un momento por las distintas preguntas que ustedes nos están mandando en el chat de YouTube de Canal 11. La secretaria recomendaba la línea de bienestar. ¿Qué es la línea del bienestar? Bueno, se trata de una especie de call center donde se reciben llamadas, y hay gente que está mandando las solicitudes a todo el país. Son... ¿cuántas decía? Se dividió en cuántas zonas? 26,000 zonas del país. 26,000. Entonces, imagínense ustedes la capacidad que debe tener este call center. Si tiene usted manera de apuntar, apúntelo.
es la línea de bienestar 800 México 4 o el número es 800-639-4264. Secretaria, hay muchas preguntas que nos hacen llegar en directo en el canal de YouTube de Canal 11, que nos permite justamente a partir de ahí tomar preguntas como la que le formula Bernardita de Lourdes Campos. Dice, en Guerrero, específicamente en Chilpancingo, no avanzan. Vinieron a censar desde septiembre y es fecha en que no hay la primera visita. ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar? Bueno, pues vamos avanzando. La historia clínica también lleva su tiempo. Como ustedes saben, cuando uno va al médico y le dicen que si es de primera vez es porque la historia clínica recupera toda la información. Les pedimos que nos tengan un poco de paciencia. Hemos ya de estar muy cerca de llegar. Cuando se hayan cambiado de domicilio del que tenemos registrado, también sería muy importante que nos avisen en la línea bienestar, porque luego llegamos a ese domicilio y no los localizamos, que se mueven mucho. A veces los adultos mayores se los lleva un hijo, una hija para cuidarlos a un lugar, en fin de año, ya se quedan un tiempo, entonces tiene su movilidad, pero vamos a llegar. Correcto. Mire, Enrique Villanueva hace una pregunta que a mí me recordó inmediatamente algo que se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón, que era un programa Caravanas de la Salud. ¿Usted lo conoció? ¿Y qué diferencia hay con este programa que está en curso? Es una pregunta muy importante, porque el modelo que estamos empleando se basa en darle un seguimiento permanente a las personas. Las caravanas de la salud, que algunas subsisten, digamos, como política de atención, es que llevaban una unidad móvil. El IMSS Bienestar, por ejemplo, tiene unidades móviles. Atienden a las personas de la comunidad y se van. Y atienden lo que en ese momento tengan de algún padecimiento y demás. Pero no hay un seguimiento. Luego se van a otra comunidad y demás. Por eso para nosotros es muy importante que el servidor de la salud sea de la comunidad y permanezca ahí. Entonces, regularmente son de la comunidad y permanecen dando su visita por las calles del determinado territorio que se les ha asignado. Entonces, no es una visita nada más, sino la historia clínica es el inicio de un sinnúmero de consultas o de visitas para darle seguimiento. Entonces, no es de una vez, sino daremos más visitas dependiendo el grado de padecimientos que tengan para que demos un seguimiento puntual. ¿Por qué es tan importante esta acción preventiva? Recordemos que México es un país que su población envejece. Hoy los adultos mayores representan el 12%. Para 2050 vamos a representar, ya seremos adultos mayores, el 36%. Entonces, todo lo que hagamos para prevenir en materia de salud, cualquier acción es fundamental, porque también vienen otras políticas de prevención de la salud, como el programa de vida saludable que lleva el Seguro Social y la Secretaría de Educación, la no venta de dulces en las escuelas, digamos, el combate del consumo acciones preventivas, innecesario del azúcar, sí, porque lo que hoy vemos con los adultos mayores, muchos temas de diabetes, es mucho el consumo del azúcar, y ve uno cómo se va deteriorando la salud de las personas si no tienen un control, no tienen su tratamiento. Así que vamos a avanzar, y esta es una gran diferencia. Este es un programa que le dará seguimiento a las personas. El programa de pensiones para el bienestar va a ese nicho, es decir, es
para personas adultas mayores, para personas con discapacidad. Por un lado, ¿cómo Salud Casa por Casa va a compaginar con pensiones para el bienestar? Y por el otro lado, ¿cómo estos dos grandes proyectos compaginan dentro de la credencial de Servicio Universal de Salud, que hace un par de semanas le dimos una cobertura amplia, que fue cuando se presentó? Sí, muy importante. Bueno, la Salud Casa por Casa atiende a los derechohabientes de estas dos pensiones. Y bueno, hemos tenido también mucho éxito, y las personas con discapacidad, la gran mayoría sí tienen la atención médica, que eso es una buena noticia en general, pero hay que darle seguimiento y apoyo, sobre todo a las personas cuidadoras de una persona con discapacidad, que es luego de lo que no hablamos, porque, o sea, no se habla, pero las cuidadores, que regularmente son mujeres, de una persona con discapacidad, pues también merece esa atención de guiarla, de ayudarla. Y el proceso de credencialización, ¿a quién va dirigido? A todos los que no tienen seguridad social o que no tienen servicio de salud. ¿Quiénes sí tienen? Pues los que están en el IMSS, los que están en el ISSSTE, en el Instituto de Salud, de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Pemex, los trabajadores de Pemex. Pero todo el otro grupo de la sociedad, de la población, que no tiene la seguridad social por la vía contributiva, quienes trabajan en el campo, quienes trabajan de vendedores ambulantes, que son comerciantes, que no cotizan en el Seguro Social, pues tienen el IMSS Bienestar. Entonces, lo que se va a hacer con el proceso de credencialización, lo que vamos a hacer es que todo mundo tenga su credencial de salud, porque la presidenta está construyendo todo un sistema de salud que sea integral, que sea universal, que si yo tengo un inconveniente, un accidente, pueda ser recibido en cualquier sistema de salud por el simple hecho de ser mexicano. Y la credencial pues va a tener varios usos. Primero, pues se va a saber a qué clínica podrás acudir. Ahí va a estar tu historia clínica, por ejemplo, la que levantamos de Salud Casa por Casa, pero también la que tienen las instituciones de seguridad social. Y la credencial también servirá como una identificación, como lo es también la credencial para votar. De tal manera que este registro se va a hacer a toda la población en el país. Somos 134 millones de mexicanos y mexicanas. Vamos a empezar por los estados federalizados que cuentan con IMSS Bienestar y después vamos a ir ampliando para cubrir a todo el país. De tal manera que tener la credencial es algo muy útil para las personas, porque con esa credencial podrán llegar al hospital del IMSS Bienestar y serán atendidos, a la clínica y serán atendidos. Hoy pueden llegar sin la credencial y serán atendidos, pero como se hablaba sobre el Seguro Popular, hay desconocimiento de la población que así sea. Y como decía mi abuelita, más seguro, más marrado. Entonces, mientras tengo mi credencial, así es. Lo tengo claro, ¿no? Y que la gente sepa que puede acudir a atenderse con su familia y tener en orden todo este sistema para poder sacar una cita de manera digital a través de la credencial, que será física de inicio, y que una vez que reciban la credencial física también podrán descargarla digital, para que la traigamos en el celular y si un día se necesita lo podamos ejecutar. Y para llevar citas, para llevar todo, por ejemplo, lo de casa por casa, pues tiene sentido si tienes el historial. Así es. Porque las visitas entonces ya tienen un sentido, vienes dando seguimiento a algo que ya estaba. Ahora, por ejemplo, alguien sufre un accidente y va solo y no se sabe, trae su credencial y se puede descargar la información, ya vamos a saber, bueno, tiene diabetes, tiene hipertensión, ha tenido estas enfermedades, por ejemplo, en un accidente, ¿no? Entonces sí es muy útil cargar la credencial con uno para que cuando se necesite, inmediatamente se tenga la información. Cuando uno vive en una ciudad como la de México, pues hay una conectividad, hay posibilidad de que por más
digamos, vulnerable económicamente está la persona, tiene la posibilidad de que, si no es ella, un familiar le pueda bajar en el teléfono información para un programa social. El problema más complicado, se lo pregunto, secretaria, es, una vez más, con los mexicanos que habitan lugares remotos de la República Mexicana y que, pues, difícilmente tendrán conexión a Internet. Difícilmente tienen conexión a Internet y, por tanto, pues están más expuestos a alcanzar una garantía constitucional como la atención a la salud. La propia credencialización va a implicar un reto para esos mexicanos que viven en lugares remotos de Oaxaca, de Chihuahua, de Durango, de Sonora, de cualquier lugar de la República Mexicana. Aunque no sean tantos millones, son mexicanos que tienen ese derecho. ¿Cómo instrumentar? Vamos a un corto. Es verdad, me fui. Vamos a un corto y volvemos. Es que no vi. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Pero ahora sí, ya directo. Directo. Sí. Yo insisto siempre en los mexicanos que están en lugares muy remotos. ¿Cómo garantizar los derechos que tienen si ni siquiera hay posibilidad de comunicación, ya no digamos de Internet, telefonía? Claro. Esto es muy importante que la gente sepa. La estructura de la Secretaría de Bienestar, pues es una estructura grande, porque justo lo que pretendemos es que a nadie le falten, en primer lugar, sus programas, y llegamos hasta el último rincón, ya sea caminando, en lancha, en burro, y no exagero, en cayuco, a todos los lugares y rincones del país. Y en el caso de la credencialización, va a haber un módulo, por lo menos un módulo por municipio, por muy pequeño que sea, como los municipios de Oaxaca, que son numerosos y la población no es tanta. Pero también vamos a tener una estrategia que todos aquellos que no se hayan inscrito, una vez que hayamos registrado a la mayor parte, haremos la estrategia itinerante. Porque pasa con el trámite de la credencial para votar. Uh-huh. Las personas tienen que ir al módulo y van cuando pues les es muy necesario tenerla, sobre todo en las comunidades lejanas. Entonces, nosotros lo que queremos, y a veces parte de nuestra crítica, es que no llegan hasta el último rincón y nosotros tenemos que ayudarlos a tramitar su INE, el acta de nacimiento de los niños, la CURP de los niños, para hacerles sus registros. Encontramos población que no está registrada y no tiene acceso a los programas si no tiene documentos. Entonces, lo que hacemos desde Bienestar es ayudarles a tramitar. Sí, de cero. Les construimos su vida institucional, digamos. Le decimos al presidente municipal que nos preste el registro civil, uh-huh, o llevamos a las personas en los vehículos de cero, literal, a registrarlos. Así es. Hay comunidades que están a 20 horas de su cabecera municipal, de un municipio no muy poblado, sí, extenso territorialmente, pero que es muy necesario que esas personas son por las que más hemos luchado, uh-huh, y por las que más hemos de trabajar. Así que primero, pues, vamos a trabajar para que la gente vaya al registro y tenemos datos estadísticos de cuántos mexicanos se deben registrar en cada módulo y donde nos falte, ahí vamos a estar. Porque también en las ciudades luego pasa como cuando se hace un trámite y todos van el último día. Sí, entonces, lo que vamos a hacer también es mucha información y comunicación. Fíjese, es muy interesante lo que dice MGG SAS, porque habla de los grupos religiosos que no usan internet, ni celular,
como menonitas. Luego había en Chiapas justamente un grupo de ultraortodoxos que son renuentes a la tecnología, o es parte pues de su cultura. De su cultura. ¿Cómo le hacen con estos grupos? Pues nosotros caminamos todo el territorio. Esa es la diferencia, una gran diferencia de cómo se aplican los programas de bienestar hoy. El que nos falte, lo vamos a buscar. El que nos falte, lo estamos hablando. De tal manera que pues llegamos al último rincón del territorio, y también los servidores de la nación son de la comunidad. Eso nos ayuda a que ellos conocen. A ubicarlos. Así Por ejemplo, es. En Chihuahua hay comunidades menonitas, o Chihuahua, incluso pues hasta acá, hasta Sonora, hay comunidades pues que son renuentes. Sirve que el servidor de la nación, que es local, así es, diga, bueno, pues es que yo tengo ubicada aquí una comunidad y entonces tenemos y también que ir. Que nuestros compañeros servidores de esas zonas pues son de la comunidad y hablan las lenguas de los pueblos indígenas. Eso es muy importante. Por ejemplo, en los albergues que tenemos de atención a los hermanos repatriados, llegan a veces poblaciones indígenas que no hablan español y que son retornados, y entonces de allá nos hablan. Necesito un traductor de celtal, necesito alguien que hable náhuatl. Y entonces hablamos al Estado en Comento y nos buscan un compañero, hacemos la conexión, y eso es una riqueza que tenemos en todo el equipo de servidores de la nación. Es el hablar de los servidores de la nación, es hablar, por una parte, de servidores públicos criticados por un sector particular, por la oposición, dice que son propagandistas de Morena. Pero es un personal clave para que tengan éxito los programas de bienestar. Así es. ¿Qué tanta movilidad hay entre los servidores de la nación que puedan hacer su trabajo de manera eficaz, o que de pronto les ofrecen un trabajo en otra parte y lo dejan y luego llegan otros para tener una curva de aprendizaje? ¿Qué tanta movilidad hay con estos servidores de la nación? Bueno, la movilidad no es muy grande, porque además recientemente los hemos renivelado, porque la verdad hacen un esfuerzo muy grande y nuestra presidenta apoyó para que pudieran tener un poquito de mejor ingreso. Cuando fueron las lluvias severas en los 5 estados en octubre del año pasado, nuestros compañeros son valientes, van hasta el último rincón, tienen este amor y esta convicción por el pueblo, y a mí me da mucho gusto que nuestra plantilla es estable. Hay movilidad porque siempre pues hay situaciones personales y familiares, o muchos los buscan para ofrecerles que les ayuden en los gobiernos municipales, estatales. Y es una estructura que trabaja con mucho amor al pueblo. Estuvimos un año en Acapulco en un campamento durmiendo en el piso. Cuando el huracán Otis. Y cada que hay una situación similar, pues nos trasladamos al punto y ahí hacemos nuestro campamento. Ya cada quien tiene su casa de campaña. Luego pues es una tarea difícil, pero nunca se niegan. Y siempre yo quiero ir a donde faltan 3 personas, pero está muy lejos, siempre con mucha disposición. Hay una gran convicción y un gran amor por el pueblo, ese que solamente se entiende cuando se está cerca de la gente. Y seguramente la oposición, pues como no está cerca de la gente, no entiende esta razón de ser de lo que hacemos. Y para nosotros es muy importante, porque todo lo que nosotros informamos, decimos, conversamos, pues tiene que ver con el trabajo de nuestros compañeros. Vienen elecciones intermedias, justamente. Pues este año se definen candidaturas y luego el siguiente año tendremos elecciones federales intermedias. Siempre voltean a ver a bienestar, siempre la voltean a ver a usted, sí. O al menos en las últimas 2 elecciones, que es cuando usted ha estado al frente, las intermedia federal y la presidencial. Y estos programas pues tienen que estar operando, pues es que no puedes simplemente, hay elecciones, estos tienen que estar funcionando. Incluso los trabajadores tienen que estar recorriendo, yendo a las casas, es la lógica pues del programa, no la puedes cancelar. Claro.
cómo evitar que se pueda vincular con clientelismo, con todo esto que la oposición señala. Pues hay un asunto muy importante, que ahora hay mucha conciencia en nuestro pueblo. El pueblo sabe que los programas de bienestar hoy son un derecho y que nadie debe de condicionarlos. Y la gente se defiende muy bien. La verdad es que esta parte, la mayor manera de cuidarlos es que se hayan convertido en derechos, que el pueblo está consciente de ello. Pero también hay que recordar que fuimos nosotros quien elevamos a delito grave el uso de los programas de bienestar. Y yo tengo la satisfacción de que pues puede haber mucho debate, pero yo no tengo ninguna observación del Instituto Nacional Electoral, ni mis compañeros que me antecedieron en la titularidad sobre el tema. Eso es importante. Siempre es mucho, diríamos, ruido y pocas nueces, y nosotros siempre hablamos con el personal que debemos preservar esto que es pues la parte más importante y fundamental del proyecto nacional, y que la manera de que sea un derecho ejercido por el pueblo de México es que cuidemos. Y así lo hemos hecho. Y bueno, pues como insisto, si la oposición no está en campo, pues ese será su tema en el proceso electoral, pero nosotros debemos seguir haciendo efectivo estos derechos de la gente. Claro, respetando la norma que está establecida. ¿Qué es lo que no podemos hacer en el proceso electoral? Registrar a nuevos derechohabientes. ¿Sí? Los programas se tienen que pagar, se ha hecho una política de adelantar los pagos para que no se presten justo en los días de las elecciones y demás. Y en esta parte pues hemos cumplido siempre, pero sobre todo que no registremos a nuevos derechohabientes ya en el proceso electoral, que eso es lo que está prohibido. Pero pues no podemos dejar de hacer nuestro trabajo, las personas no pueden dejar de recibir sus apoyos, sobre todo los abuelitos viven de su pensión, y eso debe seguir funcionando, y con todo el cuidado de la ley para que todo salga bien. A pesar de ello, pues va a seguir, pues sí. Ya me he acostumbrado en este tiempo, pero bueno, lo mejor de todo es que nosotros sepamos que estamos cumpliendo con la ley, respetando al pueblo, porque esto es muy importante. Hacer lo contrario sería no tener amor por nuestro pueblo, y hemos sido muy respetuosos. El próximo año, enero y febrero, andaremos a la carrera, eso sí, para que se cumpla la ley electoral, y estaremos siempre cumpliendo la norma. Les recuerdo la línea del bienestar, 800 México 4, 800 639 4264. Secretaria, muchas gracias. Ahora fue muy ilustrativo todo. Muchísimas gracias a ustedes como siempre. Y felicidades por el nuevo estudio. Sí. Se cree mucho. Sí. Todos nos creemos. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.